Buen día, nosotros somos el equipo número 3 de la materia robótica educativa. Nosotros vamos a hablarles sobre la electrónica aplicada. Nuestro equipo está conformado por Valeria Guadalupe Cortés Puente, Yolanda Dayana Cuevas, Nilce Mariel Cuevas, Humberto de León y Zuleima Sarey Crespo. Ok, la electrónica, fundamentos de la electrónica. La electrónica es el campo de la física enfocada al diseño y aplicación generalmente de circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones. Aunque la electrónica aplicada en muchas áreas, tanto industriales como en la vida diaria, también podemos agruparlas de forma general en tres ramas principales: la electrónica digital, analógica y potencia. La electrónica digital, rama de la electrónica más moderna y que evoluciona con mayor rapidez. Se encarga de los sistemas electrónicos en los que la información está codificada en valores discretos perfectamente definidos. Electrónica analógica, campo de electrónica que se encarga de los sistemas electrónicos de los que la información toma un rango continuo de valores en el tiempo. Electrónica de potencia. Es uno de los campos más conocidos a nivel industrial, pues es la mayor aplicación en esta área. Se utiliza para transformar y o controlar voltajes y corrientes pequeñas a grandes niveles. Están los sistemas electrónicos. Los distintos dispositivos que empleamos en todo momento tienen integrado lo que se conoce como sistema electrónico. Los sistemas electrónicos son conjuntos de circuitos que operan con señales eléctricas para ejecutar determinada función. Estos están divididos en tres fases: entradas, donde se toma la señal del mundo físico y los convierte en corriente o voltaje; procesadores, donde se manipula e interpretan y transforman las señales; salidas, convierten la corriente o voltaje en señales físicamente útiles. Buen día, nosotros 3.2 Electricidad. Hablaremos de la voltaje y la corriente eléctrica. El voltaje es o diferencia potencial de trabajo generado debido a la fuerza por la que se empuja a los electrones. Su unidad de medida es el voltio. Es mediable mediante un aparato llamado voltímetro. La corriente eléctrica es la cantidad de electrones del flujo de corriente. La unidad de medida es el ampere y el mediable por un aparato llamado amperímetro. La siguiente es la resistencia eléctrica. Es la oposición que reciben los electrones al paso de la corriente eléctrica. La unidad de medida es el ohm y el mediable es por el aparato llamado ómetro. La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica transferida en un circuito eléctrico. Es un tiempo determinado, es decir, la cadena eléctrica entrega absorbida por un elemento en un momento determinado. En un ejemplo sería un foco. Corrientes alternas. Las corrientes alternas son las que tenemos en casa, versus las corrientes directas. Un ejemplo podría ser una pila. La corriente alterna es el tipo de corriente que presenta una variación de las cargas eléctricas tanto en dirección como en tiempo. Aquí tenemos un ejemplo cuando ponemos algún foco con circuitos y cables. La corriente directa. La corriente directa es constante, no varía el voltaje y se mantiene en la misma dirección todo el tiempo, como ven aquí con la pila.
3.3 Componentes electrónicos. Resistencia eléctrica. Pequeño elemento utilizado para oponerse al flujo de la corriente eléctrica. Interruptor. Dispositivo que permite interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Diodo. Dispositivo que permite el paso de corriente en una sola dirección, desde ánodo a cátodo. LED. Diodo semiconductor que emite luz. Se usa como indicador en dispositivos y cada vez con más frecuencia. Fotorresistencia o LDR. Componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Transitor. Dispositivo electrónico semiconductor. Su principal función es el control de una corriente mediante una señal pequeña. Condensador. Este tipo de componente se usa para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida, así como las fluctuaciones de corriente de salida. Circuito integrado. Es una pastilla de material semiconductor sobre la que se fabrican circuitos electrónicos de funciones muy variadas. Y batería. Se denomina pila, batería eléctrica al dispositivo que almacena energía usando procedimientos electroquímicos. Conceptos de electrónica. La polaridad hace referencia a terminales de una pila y en general a los terminales de la fuente de alimentación pueden ser positivos o negativos y esto recibe el nombre de polos. Es importante conocer la polaridad de los polos de los elementos que suministran la energía eléctrica y que en la mayoría de las veces los cambios de polaridad pueden llegar a dañar el equipo. Valor lógico. Es utilizado en sistemas digitales para designar un dato como verdadero o falso. Un dato verdadero tiene un valor lógico de 1, mientras que el negativo tiene un valor lógico de 0. Señales analógicas y digitales. Nos sirven para transmitir la información a un controlador y cada una de ellas contiene características particulares. Las analógicas es la que presenta la variación en el tiempo, es decir, que en un determinado momento del tiempo del valor determinado. Las digitales son las que tienen una variación continua en el tiempo y solamente pueden adoptar un número limitado de valores discretos. Puertos analógicos y digitales. Los analógicos son los que reciben una tensión de 0 a 5 volts. Un puerto de salida análoga realiza la misma función pero al revés, lo que permite enviar como salida un voltaje de un rango de 0 a 5 volts. Cabe mencionar que aunque una entrada análoga recibe un voltaje, el microprocesador no le es posible interpretar ese voltaje, por lo que es necesario convertirlo en una señal digital por medio de un proceso llamado ADC, convertidor analógico digital. Los digitales son los que únicamente reciben los tipos de valor, un valor alto y un valor bajo, que son de 0 volts y 5 volts. Por parte de los puertos de salida son capaces de enviar solamente de 0 a 5 volts. PWM, modulación por ancho de pulso, es una de las grandes aplicaciones que tienen los puertos de salida análogos, es la utilización del PWM. O serial modulación por ancho de pulso. También se utiliza como técnica para controlar circuitos analógicos y también para controlar únicamente motores DC. La técnica de variación de voltaje, esta consiste en incrementar o disminuir el voltaje con el cual se está alimentando el circuito o equipo. Circuito eléctrico. Es toda aquella red eléctrica por la cual circula un flujo de corriente eléctrica. Se divide en 4. Circuito abierto. Es un circuito eléctrico en el cual no circula la corriente eléctrica. Circuito cerrado. Circula la corriente eléctrica al estar totalmente conectado de principio a fin dentro del circuito. Circuito serie. Es una configuración de conexión en la que las terminales de los elementos se conectan secuencialmente.
Circuito paralelo es una configuración de conexión en la que las terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden.